Bienvenidos una vez más a este espacio que usted bien conoce ya, donde los temas van más allá del señor Herrera, de la Copa Oro y de la Copa América. Vamos a regresar hoy a un tema que reviste la mayor importancia y me da pie para tocarlo con usted hoy. Una nota en la sección de opinión, es decir, en la parte editorial del periódico español El País, este lunes, hace 3 días, cuyo título es muy sugerente. Por eso me atrevo a presentarlo o a comentarlo con usted hoy. El título de esta opinión del periódico español, El País, dice Envejecer sin jóvenes. También me sirve este comentario para señalar que está en preparación una iniciativa de ley para reformar la vigente ley de población que prácticamente tiene un poco más de 40 años ya de haber sido aprobada y entrada en vigor. Esta ley vigente en México es la que permitió reducir la natalidad desde los niveles de 3.4% que teníamos en los años 70 a niveles que hoy pueden estar, si nos esperamos al censo del 2020, quizá ya registre no aquel 3.4 evidentemente, sino niveles 1.2, 1.1, 1.3, una cosa así. En este periodo de esos 40 años, como he comentado ya en ocasiones anteriores, se ha registrado o se dio un vuelco cultural en el país de 6.7 mujeres en 6.7 hijos nacidos vivos por mujer en edad fértil, que abarca desde los 15 a los 49 años. Se llegó, de acuerdo al censo del año 2010, a 1.7 hijos nacidos vivos por mujer. Antes era un poco más alto, en el año 60 esta tasa de fecundidad era 7 hijos por mujer. Pero de ahí fue bajando hasta llegar a los niveles que hoy muy posiblemente andemos, si nos atenemos por un lado al censo del 2010, que es la publicación o el estudio al cual yo recurro, 1.7. Sin embargo, hay que reconocer que hay encuestas, repito, encuestas que no censo, que trabajan con una muestra de la población. La última es la encuesta nacional demográfica que elabora el INEGI junto con el INMujeres, encuesta nacional de la dinámica demográfica, la ENADI, edición 2014, la más reciente, donde se afirma, con base en una muestra, por supuesto, que estamos en los niveles de 2.1, 2.2 hijos por mujer. Hay una discusión técnica al respecto, pero creo yo que el mejor argumento será la cifra que arroje el censo del año 2020. Regresemos a la nota del País. El elemento central de la nota, que da el título Envejecer sin jóvenes, lo resume en esta frase que le voy a leer a usted textualmente para no equivocarme. Satisfacer las necesidades y expectativas de un conjunto de jubilados en franco crecimiento será casi una quimera si no se acompaña de un aumento de la población en edad de trabajar. Quiero recordarle a usted que España, su tasa de fecundidad es 1.3 hijos por mujer, nacidos vivos por supuesto, y en Europa es de 1.6. Está España ante una situación que, como esta nota, que la puede usted buscar en el periódico español y podrá leerla, es evidente que ya hay un problema, no solo en España, sino en buena parte de Europa. Se salvan Francia, Inglaterra y no recuerdo qué otro país. Pero lo curioso es que estos países se salvan de estar por debajo de la tasa de reposición, es decir, 2.1 hijos nacidos vivos por mujer, siempre y cuando uno de ellos sea una niña, en razón de del gran contingente migratorio que vive en esos países. En el caso de Francia, las personas de origen africano en las colonias francófonas en el continente africano, cientos de miles de los ciudadanos o de los habitantes de esos países
migraron a Francia y ya se han asentado, ya ahorita hay personas ahí de tercera generación incluso, y el número de hijos por mujer es mucho más alto que el promedio de la mujer francesa. Pero al final de cuentas, como sociedad, ese país está por encima del 2.1. Pero volvamos al caso de España. Creo que esto que plantea la nota es relevante para nosotros por lo siguiente. Hemos visto el problema del envejecimiento demográfico en sus efectos: pensiones, sistemas de pensiones públicos, por supuesto, sistema público de salud, necesidades de cuidados paliativos para las personas mayores de 60 o de 65 años, las condiciones de infraestructura que no son las adecuadas para que lleven una vejez digna y, por supuesto, tomando en cuenta que más de la población económicamente activa está en la informalidad, estamos entonces ante una situación, si no imposible, muy difícil desde el punto de vista financiero resolverla, porque las cuotas que aportan los 16, 17 millones de trabajadores formales no alcanzan, y más ahora cuando ya son cuentas individuales, para ofrecer una pensión digna. El punto crítico lo pone esta nota cuando dice: sin que más personas se incorporen a trabajar, va a ser difícil, una quimera, un sueño, una utopía, resolver el problema del cuidado de los jubilados o simplemente de pagarles en un sistema sustentable financieramente hablando, si, repito, no nacen más niños y se incorporan más jóvenes al trabajo. Decía que en este proyecto de ley de población, en esta iniciativa que seguramente en el siguiente periodo presentará Presidencia de la República, se privilegia la parte de arriba de la pirámide, es decir, el envejecimiento, personas mayores de 60 años, pero se olvida, hasta donde he sabido, la parte de la base de la pirámide. No sé si recuerda usted cómo se representa la población de un país. Es un triángulo, una pirámide triangular, con una base muy extensa, que son los menores de 15 años, o al menos así era hasta hace unos 30, 40 o 50 años, y a medida que han ido pasando los años, la base se ha ido angostando, ha crecido la parte del medio como una especie de pancita, y ha crecido la parte de arriba, lo que pudiéramos llamar la parte de la cúspide. México hoy tiene alrededor de 10 millones de personas mayores de 60 años y el crecimiento anual de este grupo de edad supera con mucho el crecimiento del grupo de menores de 15 años. Todo esto dicho en buen cristiano, ¿cómo se podría decir? Cada vez hay menos niños y cada vez hay más viejos en nuestro país. Lo mismo que plantea la nota del País. Con una diferencia: los niveles de informalidad en España son mucho menores que los nuestros, el nivel de riqueza generada per cápita es también mayor que el de nosotros, un poco más de 3 veces, casi 4, de tal manera pues que las condiciones que se ven para nuestro país en los próximos 30 o 40 años son de difíciles a muy difíciles. No solo por la falta de infraestructura, no solo por la falta de empleo para poder albergar a todos los jóvenes que deseen, los que están ahorita demandando un trabajo, sino por la falta de recursos, de infraestructura y en general de todo tipo. Hay un elemento que normalmente no se toma en cuenta, que es el de los cuidadores. En nuestro país, usted recordará, si tiene más de 50 o 60 años, en aquellas familias numerosas con 6, 7, 8 hijos, normalmente y de una manera casi fortuita, a alguna de las mujeres de la prole, de los 7, 8 o 10, prácticamente se quedaba ella en la casa a cuidar a los viejitos. Esa figura ha ido poco a poco desapareciendo en nuestra sociedad, como ha ido desapareciendo prácticamente en todas las sociedades que están envejeciendo, como se dice técnicamente, sociedades senescentes, que van rumbo a la senectud. Nos preocupa ese problema, la verdad,
Por lo que yo he platicado, este es un tema que yo he estado insistiendo sin victoria alguna, por supuesto, han sido puras derrotas desde hace aproximadamente unos 8 años y tal parece que el futuro no nos importa. Vivimos en muchas cosas en el pasado y el presente pues ahí lo vamos sobrellevando. Valdría la pena que a medida que se acerca la fecha en que el gobierno federal presente esta iniciativa de ley para aprobar una nueva ley de población, incluya no solo la parte correspondiente a los viejos, a los mayores de 60 años y sus carencias de todo tipo, sino que también reconozca la necesidad que hay de ver a la base de la pirámide. No podemos, repito, como dice la nota, esperar resolver los problemas de los viejos si cada vez hay menos niños que nacen en el país. ¿Por qué? Porque la mujer se ha incorporado al mercado laboral, porque tiene más años de educación y aspira a una posición, una aspiración legítima y yo diría incluso obligatoria para realizarse como persona y profesionalmente hablando también. Pero hemos visto la maternidad y todo lo hemos puesto de forma tal que la maternidad se ve casi como un castigo. Debemos desarrollar, definir y aplicar políticas públicas que tengan por objeto reducir el peso económico, financiero y también las molestias por carecer de guarderías, de atención especializada para los bebés, atención pediátrica, etcétera, de tal manera que con estas medidas, con estas políticas públicas, ataquemos el envejecimiento demográfico y sus efectos negativos en las dos partes de la pirámide. En la parte superior, donde estamos los que ya rebasamos los 60 años, y en la parte inferior, donde están los menores de 15 años. Solamente viendo el problema del envejecimiento con ese enfoque doble, que es el integral, el correcto, podríamos aspirar de aquí a unos 25, 30 años, si todo lo hacemos bien, en estos 3 decenios que vienen, de aquí al año 2045, 2050, pudiéramos darles a las personas de la tercera edad una vejez digna y en condiciones mucho más aceptables que las que hoy millones de ellos enfrentan, carencias de todo tipo, no tienen quien los cuide, viven en edificios de 3, 4 pisos y ni siquiera pueden caminar, no hay elevador, para tener que presentarse al médico, al seguro social, a dar la prueba de vida, etcétera. De tal manera pues que llegar a viejo en este país sin dinero y achacoso es quizá la peor de las desgracias. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana, donde vamos a cerrar con un tema que seguramente va a ser de su interés. Ya lo verá. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.